Es muy sencilla, pero a medida que vayamos trayendo materia, pues vamos a ir entrando un poquito más hondo, conociendo un poquito más el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Bueno, como entrada, decirles que el Espíritu Santo, sé que lo saben, pero hay que decirlo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿vale? Es la tercera persona de la Trinidad. Y algunos, queriéndole quitar su deidad y lo que Él es, pues les dicen que sí es una fuerza activa o que es una influencia. No. El Espíritu Santo es una persona que siente, que habla, que anima, se entristece también. El Espíritu Santo es una persona. Lo que pasa es que es todopoderosa, es omnipotente, omnisciente y omniconsciente. Esto, si no quieren apuntarlo al punto, porque después entraremos más adelante, y iremos analizando cada uno de los aspectos del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cómo era y las facetas que él tenía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver diferentes aspectos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y también vamos a ver distintas actividades en el Antiguo Testamento. Sí quiero decir de paso, que quede claro, que yo sé que ustedes lo han oído o lo han visto. Yo lo he visto y a mí me gusta analizarlo todo. Lo he visto y lo he oído. Siempre que veo algo, escucho algo o me entero de algo que es importante, que va a tener su importancia, ¿qué hago? Lo analizo y lo paso por el registro de la palabra, de la Biblia. Y si cotejándolo con la Biblia, esto tiene sentido, lo que he oído o lo que me han dicho, lo que me han enseñado, entonces lo recibo. Pero si no, no tengo por qué recibirlo. La Biblia es la palabra del Señor infalible, que siempre tiene razón. Amén. Bueno, pues no sé si ustedes han oído hablar, que seguro que sí, de gente que tienen el manto de la unción y lo sacan. Ustedes recuerdan cuando Elías tenía que desaparecer y Eliseo sucederle a él, ¿vale? Elías se marchaba en un carro de fuego y Eliseo tenía que quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué no podían estar los dos? Siempre, en toda la historia de la Biblia, siempre tenía que haber solo un ungido. Yo sé que ustedes han oído hablar muchos de el manto de la unción, el hombre ungido, el hombre con superpoderes, el hombre que tiene la supercapacitación, el que tiene no sé qué. Bueno, pues todo esto yo lo analizo, lo paso por el registro de la Biblia y miro a ver si tienen razón. Les aconsejo que lo hagan también. Les aconsejo que lo hagan. O sea, todo, estudien todo lo que se hable, ¿vale? Entonces, es cierto que en este tiempo hay hombres súper especiales con el manto, con la supercapacitación. Es cierto, no sé. Miramos a ver lo que dice la Biblia. Hemos oído, hay hombres súper ungidos. Esos hombres son súper especiales. ¿Será verdad eso? ¿Lo miramos en la Biblia? ¿Cómo te llamabas? Amaya. Dios bendiga a nuestra hermana Amaya, que es una hermana muy de Dios y muy apreciada por Vida Nueva. Amén. Quiero que vayas a la carta de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 20. A ver lo que nos dice. A ver lo que es esa unción, esa supercapacitación. Amén. ¿Correcto? Qué bien lees, pero es primera de Juan. Primera de San Juan. No pasa nada, si yo también me equivoco muchas veces. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 20. A ver lo que nos dice. A ver si era capítulo 2. Igual le pongo mal y todo, ¿eh? Ah, sí, primera.
Juan capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienes? ¿Ah? O sea, habla en general, en términos generales. No es a una persona sola. La unción es, según dice el apóstol Juan, dice que la unción está sobre todo. Pero a ver si podemos leer en el 27, en el mismo capítulo 27, 2:27. Que vosotros también. Amén. Amén. ¿Qué nos está diciendo acerca de la unción? Es verdad que el que tiene la unción tiene una supercapacitación y hace toda clase de milagros, prodigios y no sé qué más. Lee el primer versículo, por favor. A ver para qué es la unción. 2:20. 2:20. Conoceréis. La unción es para conocer. ¿De qué manera manipulan las escrituras para esos hombres ser gente popular, gente conocida, gente famosa, y de alguna forma desvían al pueblo de Dios manipulando las escrituras? Pero la Biblia, siempre hemos dicho, que se defiende sola. La Biblia dice que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, nos hará conocer todas las cosas. Y el versículo 27 dice, pero la unción que está en vosotros y permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como sí mismo, la unción os enseña todas las cosas. Amén. Por lo tanto, lo que estos hombres dicen que tienen una superunción, va a ser que no. Porque si vemos la venida del Espíritu Santo, en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, día de Pentecostés, ¿sobre cuántos cayó la unción, pastor? ¿Sobre cuántos se derramó el Espíritu Santo? ¿Sobre 1, 2, 3? ¿Siendo? O sea, sobre todos. Quiere decir que la unción del Espíritu Santo está entre los creyentes. Porque tiene la unción del Espíritu Santo. Amén. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me gustaría leer un texto más. Bueno, para otro día lo dejamos esto, ¿vale? Porque quiero entrar con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que si no me lío. Pero que nadie le engañe, ¿vale? Usted mírelo todo por el registro de la Escritura. No, que viene un hombre con una unción muy poderosa. No, no, la unción que tiene ese la tengo yo. Y la fe que pueda utilizar ese hombre la tengo también yo. Y si Dios se mueve a través de él, también se puede mover a través de usted. Porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Entonces quiero que usted, bueno, pastor, quiero que ore por mí. Está bien que ore por usted, pero usted tiene también la unción del Espíritu Santo. Tenemos un Dios personal, ¿vale? Y lo mismo que escucha al pastor, me escucha a mí y escucha a no sé qué hombre supercapacitado, también le escucha a usted. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para el Señor Roberto. Algún día traeré este tema de los hombres superpoderosos, a ver si es verdad que son superpoderosos o no. Lo veremos a ver. Entonces vamos a estudiar ahora la neumatología. Apunten ahora sí, neumatología. Es la ciencia que estudia la doctrina del Espíritu Santo. Y el tema va a ser el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Amén. Pueden apuntar eso, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo en distintos aspectos y distintas actividades se movía en el Antiguo Testamento. Luego, más adelante ya verán ustedes cómo poco a poco iremos conociendo a la maravillosa persona del Espíritu Santo, que es tierna, que es amorosa.
que le puede contar usted lo que quiera, que Él siempre está a su lado. Es Dios en la faceta del Espíritu Santo, es Dios en toda su naturaleza, en todo su poder, en toda su deidad, en toda su esencia. El Espíritu Santo es Dios por excelencia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo hizo algo en la creación, participó en la creación. Si miramos bien las Escrituras, vemos que una de las funciones principales del Espíritu Santo fue crear el universo. Pero no fue Dios, Si es que yo he leído en la Biblia que fue Dios, sí, pero es que el Espíritu Santo es Dios. Les voy a dar algún texto para que ustedes vean cómo las tres personas aparecen, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aparecen en varios sitios. Bueno, una está en Pedro, en segunda de Pedro, no me acuerdo ahora el capítulo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres, uno son. Entonces, son tres personas distintas, pero en carácter, en pureza y en poder son los mismos. Tres personas distintas, pero en carácter, en pureza y en poder son los mismos. Amén. Entonces, si vemos cuando el Señor Jesucristo estaba Juan bautizando en los evangelios, si nos fijamos bien, dice que el Señor Jesucristo quiso ser bautizado por él. Juan estaba bautizando y el Señor Jesucristo quiso ser bautizado por él, y ya saben que Juan se le oponía y decía: yo tengo que ser bautizado y tú vienes a mí. Y Juan le dijo, y el Señor le dijo: Juan, deja que se cumpla toda la justicia de Dios, porque yo tengo que ser bautizado para cumplir. Otro día les diré a qué se refería todo esto y por qué tenía que ser bautizado. Bueno, el caso es que ahí vemos a la persona de Jesucristo. Rápidamente habló la voz de Dios Padre y dijo: este es mi Hijo amado. ¿Ven? Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Dice: y el Espíritu Santo cayó sobre él en forma de paloma. Ahí vemos las tres personas del Señor: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Espíritu Santo es creador, participó en la creación. ¿Por qué no le... ¿Cómo te llamabas? Yoli, ¿por qué no leemos en Hechos de los Apóstoles 17-28? Aleluya. Luego vamos a leer un poquito más, 17-28, Hechos de los Apóstoles. Es un texto que parece que no tiene sentido con lo que vamos a hablar, pero sí que tiene su sentido si lo sabemos interpretar. Amén. Bueno, están bien, ¿no? Nuestra hermana Yoli. Y somos. Amén. Amén. Es creador el Espíritu Santo. Amén. Pero si se está diciendo que en Él vivimos y somos, porque fuera de Él no somos. Fuera de Él no somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, que sin la influencia poderosa, maravillosa del Espíritu Santo no hubiera participado en la creación del hombre, ahora el hombre no viviría en Él. Por eso el Señor dijo: hagamos, para que participara Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de que sopló en él hálito de vida, y aquel muñequito fue un alma viviente. Es decir, que el Espíritu Santo es creador. Amén. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es crear no solo la materia, sino que también creaba la vida espiritual del Espíritu que llevamos dentro. El Espíritu Santo en la vida de los hombres del Antiguo Testamento les capacitaba, hermanos. Les capacitaba tal y como suenan. Yoli, te voy a dar tiempo, vas a leer Éxodos 31:3. Éxodos 31:3. Es decir, que había gente
pues como tú, como yo, John, Dios te bendiga, que somos gente pues con muy pocas luces, con muy poca capacidad, que somos gente que nos cuesta muchísimo el entender las cosas, el asumir las cosas y mucho menos saber explicarlas. Pues bueno, pues ahora les está predicando un gitano. Eso es solo lo de Dios. Amén. Sin la capacitación del Espíritu Santo, yo soy un pobre, inútil, incapacitado que no sé ni hablar. Amén. Yoli, por favor. Éxodos. Perdón. Repito otra vez. ¿Sí? Lo ha llenado del Espíritu de Dios. Es decir, era un hombre que se llamaba, a ver si lo digo bien, Bezaleel. Llamó a Moisés y le dijo, habló Jehová a Moisés diciendo, he llamado a Bezaleel por su nombre. Y ahora dice, ¿cómo es? En sabiduría e inteligencia. Es decir, que el Señor le ha llenado de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué más? En ciencia y en todo arte. Es decir, solamente Dios puede capacitar al hombre. Hay por ahí algunos premios Nobel que han recibido una luz. Uno recibió lo de la bombilla, ¿cómo le llaman a ese? Einstein recibió la luz esta de la bombilla, se le encendió aquí una idea. Dice que estuvo practicando 5000 veces y que tenía un alumno que le dijo, mira, lleva esta bombilla y pruébala. A ver si luce y permanece encendida. Habré descubierto algo maravilloso, mírala. Y al llevarla se le cayó y se le rompió. Y este dijo, ha sido un desastre, he roto la bombilla. Y dice, no te preocupes, que yo lo he intentado 5000 veces. Si la luz de Dios, no hubiera recibido la luz para hacer la luz. Amén. No hay premios Nobel si no es porque Dios ha infundido sabiduría en el corazón del hombre. Por tanto, Dios capacitaba a los hombres para hacer ciertas labores. Esto es lo que acabamos de leer. Entonces, Dios capacita al hombre para hacer ciertas labores. Mira lo que dice Ezequiel 8:3. Y aquella figura extendió la mano. A Ezequiel le estaba pasando esto. Y aquella figura extendió la mano y me tomó. ¿Ven? El Espíritu Santo toma. Me tomó por las gadejas de mi cabeza. Dice, y el Espíritu me alzó a los cielos. Es decir, que nada puede hacer el hombre. Que el hombre es incapaz de hacer esas cosas. A no ser que la influencia, el poder del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, intervenga de una forma activa y poderosa, el hombre es incapaz de hacer nada. Amén. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la capacidad de capacitar al hombre para ciertas labores. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo y le damos un aplauso, por favor. El Espíritu Santo se encargaba también de enseñar al pueblo de Israel. Ustedes saben que un pastor normal, un pastor que tiene ovejas, de las que dan lana, el pastor les enseña, les lleva a las ovejitas a pastos, a lugares, a sitios donde se nutren y comen ciertos alimentos que esos animales necesitan, pero dependen del pastor. El pastor es necesario para que les enseñe el camino, porque a una oveja la dejas y se pierde.
¿Ustedes recuerdan aquella parábola que compuso el Señor, que dijo que se perdió una de las 99? Porque la ovejita se desorienta, entonces tienen que ser enseñadas, instruidas, guiadas. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Miren lo que dice Isaías 63:14, dice que el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo les pastoreará. El Espíritu Santo les pastoreará. Es decir, que el pueblo de Israel, si no llega a ser por la influencia y por la dirección del Espíritu Santo, se hubieran perdido como tantas naciones. Pero porque el Espíritu Santo fue su pastor, les enseñó el camino, les enseñó la dirección. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Dice el libro de Nehemías 9:20. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Fíjense lo que dice. Y no retiraste tu maná de su boca, y aguas le diste para saciar su sed. Es decir, que el Espíritu Santo era quien les enseñaba. Amén. Para que ellos de alguna forma tomaran aún del maná. Fíjense lo que hacía el Espíritu Santo. Ellos no sabían ni lo que eran, pero el Espíritu Santo de alguna forma interiormente les capacitaba para que ese maná que descendía del cielo fuera el alimento que ellos necesitaban. Tremendo, hermanos, tremendo. Parece sencillo, pero 40 años comiendo una especie de flor, si no llega a ser por la intervención del Espíritu Santo, ellos lo hubieran desechado. Pero el Espíritu Santo les enseñó que ese maná era necesario. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, que nos enseñe. Amén. Ahora hago una pregunta y quiero que apunten esto. Era la misma relación el Espíritu Santo con los hombres del Antiguo Testamento que con los del Nuevo Testamento. Pregunto, es una pregunta. ¿Era la misma relación el Espíritu Santo con los hombres del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, con los hombres del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento? La respuesta es que no. Que no. La Escritura explica que no podía morar en el creyente del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el creyente de ahora sí. En el Antiguo Testamento no podía morar el Espíritu Santo, pero ahora en nosotros sí. Entonces, explicamos por qué. El Espíritu Santo no podía morar en el creyente del Antiguo Testamento porque todavía no se había cumplido el tiempo de la misión de Jesucristo para la redención del hombre. No sé si lo he explicado bien. Igual lo he explicado mal. Vamos a ver. El hombre del Antiguo Testamento no podía recibir al Espíritu Santo interno no lo podían recibir interiormente, hasta que se cumpliera el tiempo de la misión de la redención del Señor Jesucristo. ¿Le he dicho bien ahora? Mejor, ¿ves? Necesito yo al pastor. Dios te bendiga, pastor. Fíjense, ellos tenían al Espíritu Santo, pero no lo tenían de forma permanente. Sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hacer ¿qué? A hablar en lenguas y a profetizar. Que más adelante entraremos en los dones del Espíritu Santo. Y en el... Bueno, lo voy a decir así para que lo estudiéis un poco. Y en los frutos. A ver si son frutos o qué. Hemos hablado siempre de 9 frutos. ¿Será verdad o no será verdad? Lo miraremos cuando lleguemos allí. Entonces, dice Juan, libro de Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Cristo. Juan, libro de Juan, el Evangelio de San Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Dice Juan 14, 17. Libro de San Juan, el Evangelio de San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, ni le puede recibir. ¿Ve? No le puede recibir, porque no le ve. Tampoco le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Amén. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. Les voy a explicar esto, aunque pertenece a otro estudio, pero les voy a explicar cómo van los pasos. Vale. Entonces, alguien viene a Cristo, alguien viene al Señor, le reconoce como estas niñas que se han entregado, Dios os bendiga mucho, que le reconocen como Salvador de su alma, entregan su vida a Cristo, dicen sí a la palabra del Señor, dice creo en tu palabra, creo en los mandamientos, creo en la resurrección de entre los muertos, creo en la venida del Señor Jesucristo, y a partir de ese momento, cuando reciben a Cristo como Salvador de su alma, según hacían los apóstoles, nosotros hacemos también. Ponían las manos sobre aquel que venía para recibir a Cristo, y según ellos hacían su confesión de fe, ponían las manos los apóstoles sobre ellos, y venía sobre ellos en ellos el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y comenzaban a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Vale, ¿cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Cuando alguien recibe a Cristo como Salvador de su alma, lo que se produce ahí es el milagro de la regeneración. ¿Qué es el milagro de la regeneración? Bueno, el milagro de la regeneración es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento está hablando de la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. Lo estoy diciendo muy deprisa, lo estoy diciendo deprisa igual lo estoy diciendo muy deprisa, pero bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, el nacimiento es la incorporación del creyente al cuerpo místico de Cristo. Por eso dice la Biblia, fíjense, y ahí ya somos bautizados. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautizados en el Espíritu, no bautizados por las aguas. Las aguas es donde damos el testimonio de que verdaderamente tenemos fe en el Señor Jesucristo y en su palabra, y recibimos los mandamientos del Señor. Amén. Pero nosotros no nos bautizamos para ser salvos. No nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque somos salvos. Por ejemplo, un dato importante, el malhechor que estaba al lado del Señor, que le dijo, acuérdate para tu reino, y le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó, porque era primero salvo y luego se bautizaba por las aguas. Eso era donde hacía pública su fe. Pero bueno, entonces el bautismo del Espíritu, ¿qué diferencia hay? El bautismo del Espíritu al bautismo de las aguas. Bueno, pues el bautismo de las aguas es donde yo hago pública mi fe. Pero el bautismo en el Espíritu, la palabra bautismo en el original en el griego significa sumergidos en él. Sumergidos en el Espíritu. Amén. Quiere decir nacer del Espíritu. Ustedes recuerdan a aquel hombre tan sabio, ¿cómo se llamaba, pastor? Que vino de noche, que se escondió detrás de un carro para que no le viera nadie, que le dijo, Señor, sabemos que viene Nicodemo, que vino así como escondiéndose entre la gente y dice, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque si las obras que tú haces no vinieran de Dios, o sea, más o menos dijo eso, si las obras que hacen dan testimonio de que tú vienes de Dios. Y le dijo, Nicodemo, tengo que decirte una cosa, como no nazcas de agua y del Espíritu, agua por la palabra y del Espíritu por el Espíritu Santo. Si no naces de agua y del Espíritu, no verás el reino de los cielos. Es decir, que hay gente que se pueden pasar por las aguas, pero que si no han nacido en el Espíritu, no son salvas. Se salva el que es nacido del Espíritu. Amén. Por eso hay un texto clave que dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿ven? Claro, nosotros creemos que lo llevamos a las aguas. No, está hablando del bautismo en el Espíritu. El que creyere, creo en Dios, por tanto soy bautizado en el Espíritu y por tanto luego recibo las aguas. Pero las aguas no me hacen salvo, me hace salvo el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Amén. Creo que ha quedado un poquito claro, aunque esto ya lo explicaré con más lujo de detalles más adelante, ¿vale? Entonces,
Si miramos el texto que acabamos de leer, el texto que acabamos de leer, dice, el Espíritu Santo de verdad, ¿cuál? El mundo no puede recibirlo. Dice, porque no le conoce. Dice, ni tampoco le ve. Dice, pero está en vosotros. Claro, porque mora en vosotros. Mora en nosotros. Si miramos bien el texto, esto quiere decir que mora en nosotros. ¿Qué hace el milagro de la regeneración? Hace que el Espíritu Santo, o la acomodación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es. Esa es la morada del Espíritu Santo. Es decir, la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era entonces? Bueno, pues lo vamos a leer poquito a poco. Vamos a ir desgranándolo esto. Amén. Esto se consiguió cuando Cristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo descendió. ¿Vale? Entonces es cuando el Espíritu Santo comenzó a morar en la vida del creyente. Por lo tanto, entendemos que el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, en los hombres del Antiguo Testamento, trabajaba desde fuera. Desde fuera, John, no trabajaba desde dentro. El Espíritu Santo venía y los tomaba. Lo podemos ver en todos los profetas, ¿no? Ahora mismo acabamos de ver un profeta que le tomó el Espíritu Santo. Entonces, entendemos que el Espíritu Santo no podía morar en ellos, porque solamente puede morar en el creyente del tiempo de la ascensión de Cristo a esta parte. Pero ellos sabían, entendían que el Espíritu Santo en un futuro tenía que morar dentro, en el interior de la vida del hombre. Y eso lo podemos ver en Pedro. Imanol, ¿tienes una Biblia a mano? Dios bendiga a Imanol. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Aquí dice el apóstol, ahora lo vamos a entender, que los profetas del antiguo pacto sabían que el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la deidad, iba a morar en la vida del hombre. Que eso era lo que más anhelaban ellos. Deseaban que el Espíritu Santo les tomara, pero a ellos era desde fuera. Sin embargo, a nosotros es desde dentro. Y los profetas hablaron, profetizaron, enseñaron, pero no lograban entenderlo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a ocurrir eso? Si es imposible. Si es que es Dios en la vida del hombre. Porque en la vida del hombre hay pecados, hay envidias, hay odios, hay herejías, hay toda la clase de maldades está en la vida del creyente. El mismo Cristo dice, del corazón salen las envidias y los adulterios y toda clase de pecados. Del corazón salen, no lo que entra, sino lo que sale, decía el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y ellos decían, pero ¿cómo puede ser esto? No puede ser. Claro, sin el poder de la regeneración del Espíritu Santo es imposible. Pero venido el tiempo, cuando Cristo ascendió a los cielos y recibió a Cristo como Salvador de su alma, se producía el milagro de la regeneración. Por tanto, el hombre era santificado enteramente. No solamente para recibir el Espíritu Santo, sino para entrar en los cielos. Tremendo, hermanos, tremendo. Entonces hemos dicho, ¿les he encontrado? Vale. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los apóstoles hablaban de que los santos hombres del antiguo pacto conocían esta doctrina, conocían esta verdad, pero no lo alcanzaron. Amén, amén. Pero creo que hemos leído mal, o le he apuntado mal, le he apuntado mal. 1, 10 y 11 dice... Sí, 1, 10 y 11 dice, a ver, 1, 10 y 11, a ver. A ver si es segunda de Pedro.
Dice, ese es el que estabas leyendo tú ahora. Sí. ¿Qué texto era? Igual le apunto mal. Pedro. Le apunto bien entonces. ¿Y cómo decía? Ese es. Amén. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los profetas del antiguo pacto? Dice, que profetizaron de la gracia, que a vosotros, de la gracia, a vosotros, inquirieron, dice, diligentemente, es decir, con esmero, indagaron acerca de esta salvación. Es decir, que aun el pueblo gentil estaba condenado, pero gracias a Dios, gracias que Cristo murió en la cruz, gracias que nos redimió como primicias de la redención, gracias que el Espíritu Santo ha participado de la salvación de Cristo Jesús. Amén. Termina el texto diciendo, esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros era esta administración. Es decir, que no era para ellos, sino para nosotros, para usted. El Espíritu Santo iba a estar en nuestro interior. ¡Gloria a Dios! Amén. Ellos no gozaban del privilegio de tener el Espíritu Santo en su interior, es decir, de ser templos del Espíritu Santo. No gozaban de ese privilegio, pero usted y yo sí gozamos de este privilegio. Está el Espíritu Santo en nuestro interior. Vive con nosotros. Por tanto, les aconsejo como me aconsejo a mí mismo. Ninguna palabra deshonesta salga de nuestros labios, ninguna mala mirada salga de nuestra vista, ni una mala intención de nuestra mente. Dice la Biblia, pensad justa, santamente. Porque el Espíritu Santo se contesta. Amén. Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó su espíritu que estaba en él, esto es en el antiguo pacto, y lo puso en los 70 ancianos, varones ancianos, y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a profetizar. Números 11:25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en él, es decir, el Espíritu Santo, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso el espíritu sobre ellos, no en ellos, sobre ellos, comenzaron a profetizar. Ellos sabían tener el Espíritu Santo dentro, pero como no existía todavía la redención de Cristo, ellos se quedaron con las ganas. Bendito seas. No hay tiempo más glorioso en toda la historia de la humanidad que el tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo la del Santo Espíritu de Dios. Amén. Ustedes recuerdan a Sansón. Esto está en Jueces 14:6. Jueces 14:6. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que se llamaba entonces así de esa manera, dice que vino sobre Sansón. ¿Era un hombre superpoderoso? ¿Era una especie de Conan? Pues no, ni mucho menos. Es que cuando venía el Espíritu Santo, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, sobre él, el Espíritu Santo le dotaba, le capacitaba, le daba una fuerza sobrenatural, de tal forma que cogió las puertas de Gaza y las llevó a lo alto de una cumbre. Pudo matar a no sé cuántos filisteos con una quijada de un asno fresca. Es decir, que el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre ellos, pero usted y yo, en usted y yo está el Santo Espíritu para siempre. Amén, amén. Dice Juan 7:38 y 39, el Evangelio según San Juan, dice, el que cree en mí, mire cómo dice lo que dice Cristo, los pasos que hemos dicho antes,
El que cree en mí, como dice la Escritura, no a mi manera, no a mi forma, no lo que pienso, no las invenciones de mi mente, como hay por ahí muchos falsos apóstolos y muchos falsos profetas, y obreros fraudulentos que les encanta engañar para llevarse el dinero de los feligreses, de los que no estudian. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia. Una y otra vez, leer la Biblia. Amén. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Sigue el texto diciendo, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creen, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Dice el texto completamente. Esto está diciendo el Espíritu Santo. Es decir, que en el momento que el Señor Jesucristo fuera crucificado, resucitara y ascendiera a los cielos y viniera el Consolador, el Espíritu Santo iba a morar en la vida del creyente. Amén. Entonces esto se hizo real a partir del día de Pentecostés, cuando Cristo fue glorificado. Hasta ese momento el Espíritu Santo estaba sobre, pero no en ellos. Amén. Vamos a leer Ezequiel 36, lo digo despacito, ¿vale? Para que lo apunten. Ezequiel 36, 25, 29. 36, 25, 29. O al 29. Yo he cogido lo esencial de los textos, ¿vale? Y pondré sobre vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pondréis por obra. Amén. Entonces estamos viendo que los santos del Antiguo Testamento eran tratados desde fuera. Sin embargo, los santos del Nuevo Pacto, 36, 25, 29, los santos del Nuevo Pacto somos templo del Espíritu Santo. Y por eso, de vez en cuando recibimos una visión. Y por eso de vez en cuando recibimos una profecía. Y por eso de vez en cuando el Espíritu Santo nos utiliza. Lo hace Él, lo hace Él. Y hace un milagro. Y por eso el Espíritu Santo, como somos templo de Él, nos empuja a hablar a la gente y enseñarle las Escrituras. Y por eso el Espíritu Santo, hablamos a la gente y el Espíritu Santo dice que les convence de pecado y de justicia. Y por eso el Espíritu Santo, a través de nosotros, hace una obra magistral convenciendo al hombre para que el hombre proceda al arrepentimiento. Entonces usted y yo simplemente somos utensilios que Él utiliza. Usted y yo, fuera del Señor, en la vida del Espíritu hablo, somos inservibles. En la vida del Señor, con la influencia, la capacitación del Espíritu Santo, somos útiles, vasijas en sus manos. Por lo tanto, hemos visto que en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo descendía de vez en cuando, pero en usted y yo es permanente. Somos templo en nuestro interior. Yo creo que esto se merece un aplauso glorioso. Que el Espíritu Santo participó en la creación, del hombre, participó en los elementos del universo. A ver si encuentro el texto, a ver si lo encuentro, si lo encuentro os lo digo. Sí, dice que Job, fíjense cómo participó en el elemento de la creación el Espíritu Santo. Dice, su espíritu adornó los cielos. ¡Qué bien! Él adornó los cielos, el Santo Espíritu. Es todopoderoso, no tiene límites, es todopoderoso. Amén. Cuando nos refiramos a Dios, tenemos que llamarle omnipotente, omniconsciente, omnipresente, porque es todopoderoso, todo lo sabe y todo lo puede. A Él no se le escapa nada, Él está en todas las partes al mismo tiempo.
Ustedes recuerdan que en el principio, en el Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ven? Como el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo creaba, adornaba los cielos. Bendito seas. Entonces él fue el agente que participó en la creación del universo. Job dice que tu espíritu me ha hecho, dice Job, tu espíritu me ha creado, me ha hecho tu espíritu. Amén. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo creó las cosas materiales, pero también creó nuestro espíritu, que el Espíritu Santo nos capacita o capacitaba a aquellos santos hombres para ciertas labores, y que el Espíritu Santo enseñaba al pueblo de Israel. Vale, y ahora la relación del Espíritu Santo con la iglesia no es la misma relación que el Espíritu Santo con el pueblo de Israel, con el del antiguo pacto, es muy distinta. Ellos eran externos y ahora nosotros es interno. Tenemos la influencia divina, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Entonces, lo dejamos aquí y para el próximo día, creo que es una buena hora, vamos a estudiar la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué será esto de la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Nombres que se le dan al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo tiene principio? ¿No tiene principio? ¿Desde cuándo existe? ¿Es eterno? ¿No es eterno? Eso lo vamos a mirar. ¿Tiene la misma dignidad que el Padre y que el Hijo, el Espíritu Santo? También lo vamos a mirar con la Biblia siempre, ¿eh? ¿Por qué se le llama Espíritu Santo y por qué, o es distinto al Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo es uno y el Espíritu de Cristo es otro. Lo vamos a mirar también. Es interesante estos temas porque nos amueblan un poco. Luego vamos a estudiar el Espíritu Santo y los símbolos del Espíritu Santo, que es muy importante, ¿vale? Una cosa es el Espíritu Santo y otros son los símbolos que utiliza la Biblia para describir al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea fuego, es un símbolo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas nos convienen que las aprendamos. Entonces, la próxima materia, próximo tema, va a ser naturaleza del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Poquito a poco vamos a ir profundizando en el tema del Espíritu Santo porque es nuestra vida hoy y hay que conocerlo. Va por sistema, yo lo hago sistematizado porque no es traer un tema hoy de 2 horas y que se nos olvide. Prefiero hacerlo así, poquito a poco, a materias, por temas, pam, 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 y vamos conociendo más qué es el Espíritu Santo, cómo influye, qué es, todas estas cosas, ministerios, dones, los frutos, que vamos a ver si son frutos o qué, ¿vale? Todas estas cosas nos van a hacer mucho bien. Y luego entraremos en más cosas, ¿vale? A los que están en internet, que Dios les bendiga, vayan apuntando. Si no, muchas gracias y que el Señor les bendiga mucho. Un aplauso del pastor con nosotros. Amén. Tenemos un gran privilegio. Amén. En muchas iglesias, cuando necesitan un comentarista bíblico, maestro bíblico, tienen que pagarle la estancia, etcétera, etcétera. Y el hermano libremente, de corazón, viene a impartir lo que él anhela y desea tanto. ¡Gloria a Dios! Damos gracias al Señor por nuestro hermano, siervo del Señor, Evi Borja. Amén. Gloria al que vive. Gracias a los hermanos que nos están viendo por la televisión cristiana. Gloria al Señor. Sentado ahí atrás con mi hermano Luis, he visto que tienen ustedes una iglesia preciosa.
a Dios, amén. Gloria al Señor. Desde acá se ven las cosas de diferente forma y manera, pero desde atrás también se ve muy hermosa. Da gusto estar en este lugar, amén. Se siente la paz del Espíritu, amén. Gloria al Señor. Y dice su palabra, ¿verdad, siervo? Dice, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Amén. Y que nos ha sellado, Efesios también, ¿verdad? Nos ha sellado para el día de la redención. Entonces no entra nadie si el Espíritu Santo no te sella. Con las arras del Espíritu. ¡Gloria a Dios! Allí no habrá infiltrados. ¡Aleluya! Allí entrarán los auténticos. ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Muy bien, gracias por el siervo, de verdad. Lo decimos de corazón. Cada vez, gloria al Señor, te queremos y te apreciamos más. Gloria al Señor. Gloria al Señor.